adultos mayores. Bien, muy bien, Miriam. Muy bien, Cecilia. Entonces vieron que ustedes, aparte de lo que le habrá pasado personalmente, tuvieron que cargar con cómo le atravesaba a ese niño, a ese adulto mayor lo que estaba pasando y ser el nexo muchas veces entre el salir a la realidad y volver a la casa y explicarle a ese niñito lo que pasaba afuera, explicarle a ese adulto mayor de por qué tenés que quedarte en tu casa, abuelo, ¿verdad? ¿Por qué, mami, no podemos salir a la calle, no podemos ir a la plaza? ¿Por qué? Y se hace difícil como padre sostener a veces el encierro. Yo hablo desde el lado de hija, pero tengo muchas amigas que son madres, así que ellas me contaban lo difícil que se hacía lo cotidiano. También tengo amigas que tienen niñitos con diferentes diagnósticos, no lo vivió igual un niño con autismo, por ejemplo, que el encierro para ellos fue terrible. Existía, por ejemplo, un tiempo donde no se sabía si se iba a dar permiso con certificado de discapacidad, que le tenían que poner una cinta azul para salir a la calle. Un montón de situaciones que nos dejaron hoy en día un saldo emocional a cada uno y nos cambiaron a nivel emocional, ¿verdad? Bien, Oscar, si querés comenzar. Muy bien, voy a compartir pantalla, el PowerPoint que teníamos preparado. Ujú. Me avisan si todos lo ven. ¿Todos lo pueden visualizar? Muy bien. Bien, si nos ponen la manito, la reacción, sabemos que todos están mirando. Bien, entonces, decidimos después de hablar, como le dije, de que esto no sea otra vez meramente transmitir información, el COVID tal y la cepa tal, que viene de allá, que trae esto, que los cuidados, que esto que es lo que ya sabemos, porque todo el tiempo los medios nos están bombardeando con ese tipo de información. Decidimos darle esta connotación más terapéutica, si se quiere, a este seminario y permitir el intercambio con cada uno de ustedes, y lo pensamos bajo este título, que es el impacto del aislamiento social en la salud mental de la población. Lo pensamos de la población porque vamos a tocar diferentes etapas evolutivas. Vamos a hablar un poquito desde cómo se vivencia desde la niñez, desde la infancia, la adolescencia, los adultos, por qué situaciones pasaron los adultos mayores, y también qué nosotros podemos aportar desde nuestra disciplina y cómo trabajar en conjunto para poder abarcar todo el saldo que quedó de esto que impactó de manera terrible en la salud mental de la población y que hoy en día generó modificaciones permanentes en el carácter de las personas, en el humor, en la forma de sentirse. ¿Pasamos, Oscar? Les pido disculpas que tomo agua por ahí, que acá el aire me seca la garganta. Bien. ¿Ya están todos despiertos o no? A ver si puedo agrandar la pantalla para, si dejamos de compartir, así los puedo ver. Oscar. Sí, ¿Cómo ¿tomaron están? mate? ¿La mayoría se tomó un mate, algo? Bueno, porque me gustaría, vamos a hacer un poco de elongación. No, mentira, yo no soy profe de educación física, así que les quiero proponer una actividad, una dinámica que se llama lo desconocido, ¿sí? Para esta dinámica vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar los ojos, todos, cerramos los ojos. Bien, no me hagan trampa. Pongan las manos arriba de sus ojos como una venda, y como estoy haciendo yo en este momento. Y ahora se van a levantar de su lugar, rápido, se levantan de su lugar, rápido, con los ojos cerrados, no me abras los ojos, Paola. Bien. Y ahora voy a intentar con los ojos cerrados dar unos pasos para el costado. Ahí está Rosana. Dar unos pasos. A ver, para el otro costado. Bien. Y ahora con los ojos cerrados, rápido intentamos sentarnos. Muy bien. Muy Casi bien. le erré a la silla. Ayer cuando estábamos practicando que le erraste la silla. Bien. ¿Qué les
pareció el pasar por la pérdida repentina de un sentido fundamental como fue la vista? ¿Alguno que se anima a comentar? O Oscar, si me querés comentar, ¿qué te pasa? ¿Qué te atraviesa? ¿Qué sentimientos te dan el de repente quedarte sin la visión? Inseguridad, profe. A ver, Miriam. Inseguridad total. Seguridad. Desesperación, profe. Ajá. ¿Qué más? Desesperación. Voy a ir anotando. Desesperación, profe. Sentimientos de Desesperación. incertidumbre. Duda, miedo. Verónica. ¿Sentías miedo? Desesperación, profe. Desesperación. Bien. ¿Qué otro sentimiento acá nos dicen? Incomodidad. ¿Sí? ¿Alguien pasó por el sentimiento de miedo de repente ver que perdí la visión y el control? Ansiedad. Muy bien. Sí, profe. Ansiedad. Miedo. Muy bien. El miedo. Así es. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien pasó de repente de sentirse angustiado por no controlar su entorno? Inseguridad, muy bien. Muy bien. Entonces, esto nosotros lo relacionamos con lo que pasamos frente al enterarnos de repente como país. Nosotros lo veíamos a este bicho, lo veíamos allá en China y estábamos reconfiados que va a llegar esto a la Argentina. Nosotros no, todos estábamos relajados, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos nada y de repente un día nos dicen no van a salir más de sus casas, se cierran las fronteras. En tal lugar, de repente empiezan las noticias con un montón de muertos diarios. No había, hasta ese momento no se pensaba la vacuna. Era todo el tiempo, puede ser que esté el año pasado, el año que viene, puede ser que esté dentro de 3 años, ¿verdad? Y el sentimiento personalmente que a mí me causaba era el miedo ante lo desconocido. Seguramente alguno de ustedes también habrá experimentado lo que fue tener miedo frente a esa situación desconocida que los atravesaba. El saber cómo le vas a explicar como mamá a un niñito lo que está pasando, el prender la tele y escuchar los noticieros en todo momento, noticias negativas, el impacto de las redes sociales. No había momento en que vos no hablabas de ese tema. Es que no había posibilidad de poder hablar de otra cosa que no sea eso, porque estaba en todos lados, era lo que nos causaba miedo, de repente lo que veíamos lejos estaba entre nosotros. ¿Y qué hacer con eso? Siendo que como adultos nosotros, nuestra edad, éramos los que estábamos en riesgo. El miedo hacia la muerte de nuestros seres queridos fue algo que abundó muchísimo. El no salgas, por favor. Y después teníamos la otra cara, que era la parte económica. ¿Cómo no voy a salir de mi casa si yo soy el sostén de la familia? Entonces de ir y exponerme a esta situación, de saber, estaré cuidándome lo suficiente, estaré haciendo bien las cosas, cómo cuidar yo que vengo desde afuera a entrar a mi casa y no contagiar a alguno de mis hijos, mis padres, a mi abuelo que vive conmigo. Todo ese miedo que nos atravesaba en todo momento. Hoy en día es como que ya nuestro psiquismo está más ayornado a estas cuestiones. Yo no sé, eso lo debatíamos ayer con Oscar, no sé si alguno me quiere contar, porque a nivel provincial esto cada uno lo manejó de forma diferente. Nosotros, por ejemplo, acá los formoseños, una envidia, porque sabíamos que allá el correntino podía ir a la costa, allá el correntino podía ir a la playita. Y nosotros acá, hace poco nos liberamos de la fase 1, que hasta que estábamos totalmente encerrados. No sé si alguno me quiere contar cómo fue esos primeros días, cómo lo viven hoy en Corrientes. Me gustaría saber porque la verdad que no tengo idea. ¿Alguien quieren compartir del interior de Corrientes, de las ciudades del interior de Corrientes? ¿Quién puede compartir? Miriam Blanco, a ver, te escuchamos. Buen día, ¿cómo están? Buen Bueno, día. al principio acá cuando comenzó el tema de la pandemia fue fue un aislamiento, pero la gente como que no tomaba mucha conciencia. Bueno, en realidad hasta ahora acá en Goya no se toma mucha conciencia. Cuando
¿se acuerdan esa parte cuando el gobierno traía correntinos de Buenos Aires o de otras ciudades donde reclutaba gente? En Goya llegó una chica que le hicieron hacer aislamiento, todo, y el primer hisopado que le hicieron fue negativo. A la semana siguiente le volvieron a repetir el hisopado y salió positivo, pero ella era asintomática totalmente. Fue una situación horrible porque a la chica inclusive cuando salió, ni siquiera se resguardó la identidad de ella. Todo el mundo sabía dónde vivía, se fueron, le cascotearon la casa, le pidieron que se vaya de la ciudad, todo horrible fue. Y bueno, pasó el tiempo, volvimos a fase 3 porque seguíamos en fase 5 en ese momento, pasamos a fase 3 por un caso, se calmó todo, ahora con casi 160 casos acá en Goya, estamos en fase 5, la gente no usa barbijo, no se cuida para nada, no hay distanciamiento, así que la verdad que no, muchos no tomaron conciencia ni toman conciencia acá, aún. Muy bien. Miriam, cuando vos salís con tu niño que veo ahí, ¿es tu hijo? Sí. Ajá. ¿Qué te pasa frente a esta situación de ver, como vos decís, que no hay una toma de conciencia? Porque esto de la pandemia nos mostró mucho, sacó mucho el lado, podríamos decir, egoísta de las personas. Porque acá nosotros teníamos que comprender que el cuidado ya no era para nosotros, sino que el cuidado es para el otro. Porque yo puedo ser Para un el otro, portador exactamente. del síntoma y si no me cuido, no tomo las medidas, estoy propagando y enfermando a otras personas. ¿Vos Exacto. cómo lo vivís siendo mamá? Y yo más que nada le hago respetar lo que es el tema de distancia, cuando veo mucha aglomeración de gente, directamente lo llevo para otro lado. Por ejemplo, lo que son las plazas acá en Goya, hay muy pocas plazas que tienen juegos especiales para esta edad, así de 4 años o de 2 años. Y se junta mucho la gente, no toma distancia, ni siquiera entre los chicos, no le hacen poner barbijo, y bueno, yo trato de evitar esas cosas. O sea, yo estoy un tiempo en Goya, después estoy otro tiempo en Corrientes Capital, por ejemplo, porque mi casa en realidad está en Corrientes Capital, yo ahora vine a ver a mis padres acá en Goya. Y es difícil porque los chicos no saben lo que es el distanciamiento, muchos no se acostumbran a usar lo que es barbijo. Acá en Goya es un poco más liberado todo. En cambio en Corrientes yo tengo que salir a buscar una plaza o aunque sea un espacio verde donde él pueda andar en su bicicleta donde no haya prácticamente nadie. Es difícil, inclusive él no entiende el por qué. Es difícil hacerle entender. Muy Porque bien. él quiere compartir con otros chicos, pero vos no sabés con quién se relacionó ese chico, o si el padre con quién se relaciona, es una situación muy difícil. Muy bien, gracias Miriam. Queremos escuchar la palabra que quiere compartir Silvia Cohen. Silvia, le Silvia. la mano. No, esta es tu manito. Esta es tu manito de arriba. ¿Ah? Pensé que quería hablar, por eso. Bien, ¿algún otro lugar del interior de Corrientes o de Chaco? Quisiéramos escuchar a alguien de Chaco Ah, sí, que nos sí, quiere que el comentar. Chaco para nosotros de acá de Formosa, el Chaco fue terrible, según las noticias que nos llegaban, era donde había siempre más muertos, ¿verdad? El manejo que había, los muertos, los médicos en el hospital perrando, ¿puede ser? Sí. Bueno, era todo súper terrible, las noticias que llegaban acá y era como lo que más nos desesperaba a nosotros, el tener a los chaqueños tan cerca, la están pasando mal, cómo hacen con las comunidades aborígenes, que nadie le está brindando la asistencia. No sé si alguien de acá del Chaco me puede comentar si hay algún chaqueño, cómo vivió toda esa situación. ¿Alguien de Resistencia o del Chaco? ¿No? Muy bien. No, hay chaqueños. Hoy no vino nadie, sí. Debe haber, pero se ve que no vinieron. Bien. Profe, Sí, ¿quién habla? Paola. Paola. Paola, nosotros somos del interior de Chaco, de General San Martín. Sí, no, y lo mismo, el interior o lo que sea. Bien. Pero en realidad nuestra ciudad fue distinta porque
no había muchos casos al principio, pero se tomaron las medidas que a partir de las 9 de la noche ya no podíamos circular, por ejemplo. Y llegó un momento en que los policías, acá en San Martín, empezaron a utilizar, digamos, la canción, no es canción, sino era como un timbre del, no sé si vieron la película de... Toque de queda, un toque de queda, Sí, digamos. sí, pero la película de La Purga, por ejemplo. Ay, ¿fue real eso? Sí, ¿De verdad? No. sí, Por Dios. sí. Y Nosotros hay pensamos que era chicos, un chiste Romina. eso. no, acá en San Martín pasó eso. Y había chicos, por ejemplo, que se desesperaban cuando llegaba eso. Y los animales, por ejemplo, los perros, aullaban toda la noche cuando pasaba esa alarma, digamos, sanitaria. Fue algo realmente terrible, la gente se empezó a desesperar. Digamos, afectó lo psicológico. ¿Por qué? Porque cualquiera creía que le agarraba una gripe y creía que tenía COVID. Fue bastante, pero acá después, por ejemplo, no teníamos ningún caso, pero un policía que vino del interior, que venía de Resistencia, porque la zona en realidad afectada era Resistencia, y empezó a infectar a todo, porque era un policía y trabajaba en la penitenciaría y empezó a infectar a todo, pero él no avisaba que tenía los síntomas. Y ahí comenzó todo, digamos. Pero acá, por ejemplo, nosotros no tenemos tanta restricción. Ahora, por ejemplo, yo trabajo en un centro terapéutico y sí cuesta mucho el tema, trabajo con niños. Nosotros ya estamos trabajando en las aulas y lo que nos cuesta, por ejemplo, es cómo explicarle a tu alumno que no le puedes abrazar. Eso es una de las cuestiones que nos cuesta todo, porque yo soy muy cariñosa con mis alumnos y ellos vienen para abrazarte y cómo le explicas que no le podés abrazar. Y eso es bastante, es lo que o sea, nos afecta, digamos, tanto psicológico al niño, más que nada, a los padres. Los padres tienen miedo y los padres quieren quedarse en el instituto, pero nosotros no podemos, no pueden quedar los padres. ¿Y cómo le explicar que ellos no pueden quedar? Hay mamás, por ejemplo, que entraban al instituto y sacaban fotos de la sala para saber cómo estaban trabajando los chicos. Muy bien, Paola, le damos la palabra. Enrique Romina Pucheta asentía, porque cuando, sí, te escuchamos. Y Sí, Romy, te profe. escuchamos. Sí, profe, acá también pasó el tema de la música, de la película. ¿Dónde? ¿En el Chaco también? No, en Mercedes, Mercedes En Corrientes. Mercedes. en Mercedes. Sí, y acá los primeros, cuando tuvimos el primer caso, cerraron todos y se podría circular hasta las 7 de la tarde. Y a las 10 tocaba también la música esta. Y sí, a mí me tocó la parte más de, yo vivo con mi papá, que es una persona de riesgo, y el tema era todo, me tuve que ir a otro lado, porque yo trabajaba con mi hermana, entonces nosotros teníamos mucho contacto con personas. Entonces lo que yo tuve que hacer es irme de mi casa e ir de visita, de vez en cuando manteniendo esa distancia. Muy bien, muchas gracias por compartir tu experiencia, Romina. Seguimos, profe, con... Sí, por ahí quería retomar esta idea que dejó Paola del tema de lo difícil. Justamente nosotros vemos el impacto emocional en la parte donde nuestro contacto físico con el otro se ve coartado, o sea, ya no podemos mantener esa relación física. ¿Y cómo explicar por la etapa evolutiva? Ustedes saben que el niño necesita mucho esa demostración de afecto, el saberse querido, el saberse contenido, y de repente el niñito no está preparado para que uno le explique por qué no puede de repente la seño abrazarlo y recibirle con un beso, y esos gestos que uno a veces lo tiene que hacer involuntariamente, sin querer hacerlo, como un rechazo, el de no, ya no estar así con los brazos, hola mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo viniste? No,
recibirla así como pasá, sentate, como todo nuestra cotidianidad se vio cambiado y afecta sobre todo, no solo al niñito, sino también a todos los que tienen ese carácter y ese rol en una institución de ser los contenedores de estos niños que están en formación. El impacto de la seño no me quiere de repente, o qué pasa, que no me recibe como antes, qué hice mal. Todas esas cosas impactan también al niño, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero ahora quería retomar esto, el tema de cómo fuimos siendo resilientes frente a todas estas cuestiones. ¿Conocen la palabra resiliencia? Sí, una palabra bastante, es como empatía casi. Es la capacidad de poder sobreponerse a las situaciones negativas de la vida y poder transformarlo en algo positivo. Desde la escuela, desde las instituciones, los institutos, las seños, ustedes, los psicopedagogos, los futuros psicopedagogos, todos van a encontrar la forma de poder transformar esta situación y permitir que el amor se vea visto de otro lado. Acá de repente por ahí las señoras no podían dar el abrazo, pero por ejemplo le mandaban, se empezaban a hacer los stickers por WhatsApp, o le mandaban, qué sé yo, tarjetitas y cosas así, donde el niño realmente se veía querido. ¿Se entiende? Entonces, de cómo reinventamos nosotros los modos de poder relacionarnos con el otro. Pero obviamente los que más sufren son aquellos que todavía no están capacitados para entender la magnitud de lo que está pasando. Imagínense si nuestras autoridades no estaban capacitadas al poner una música que está en relación a una película que habla de la muerte, el exterminio, todo para hacerlo entrar en conciencia, ¿qué va a entender ese niñito? ¿Sí? Bueno, seguimos. Bien, profe. Bueno, comparto Power. Yes. O quiere que lea la información, un estudio sí, que sí. se hizo. Bueno, para entrar en ambiente, hay una investigación que se hizo desde España de todo este tiempo que hubo pandemia, que habla sobre la factura psicológica. El título del artículo es muy interesante porque habla de la factura psicológica, o sea, que nos dejó, que nos pasó factura esta pandemia, y nos pasó la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño. Una universidad, la UNED de España, hizo una investigación con 500 encuestados, administrando una prueba de test, y salió que el 20% identificaron ansiedad y depresión, y otro 15% trastornos del sueño, explica el director de la investigación. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo se puede enfrentar estos problemas? Estos factores de riesgo se pueden modificar y potenciar los de protección. Esto no va a eliminar las emociones negativas, pero sí va a reducir su efecto y evitará que se apropien de nosotros. Entonces esto nos va a llevar a la incapacitación para resolver los problemas que importan. Nosotros hablamos con la licenciada de los proyectos de vida. Era un tema que queríamos resignificar en este encuentro también, como todos teníamos proyectos, así como todos los que estudiantes de nuestras carreras están estudiando de manera presencial, y siempre recalcábamos eso. Nosotros somos una carrera presencial, pero que en este momento se ve afectada por la virtualidad, y tenemos que buscar nuevos modos, como decía la profesora, nuevos modos de enseñar nuestro saber, nuestro conocimiento. Yo la veo a la profesora Rita Báez con el tema de clínica y su práctica. Tuvimos un proceso, un ida y vuelta con respecto a las prácticas de cuarto año y tercero, que se vieron afectadas por no poder asistir a instituciones del medio, y ahora en la noche empezaron justamente a dar las tutorías y las nuevas clases de los alumnos que tienen que desarrollar, pero por una cuestión, como lo hablamos muchas veces, de que ellos adquieran el conocimiento verdadero de lo que tienen que hacer, de toda una clínica, de todo un proceso psicodiagnóstico.
Y bueno, esto también se ve afectado en nuestras carreras, este proyecto de cada uno de querer ser un profesional el día de mañana con vocación, que le guste ayudar al prójimo, porque el que estudia esto o estudia cualquier otra carrera de salud o una ciencia de la salud o una ciencia humana, creo que en el fondo tiene esa vocación de ayudar al prójimo. Creo que esa es la llama que está encendida dentro nuestro, que nos motiva intrínsecamente. Y bueno, y la motivación extrínseca es estudiar una carrera, nosotros damos ese servicio y de todo ese proyecto se vio afectado, de venir de otro lugar, de venir del interior, de otra provincia, a compartir acá la experiencia educativa. Volviendo al informe catedrático de la universidad, la sugerencia es: la intervención psicológica es la indicada para procurar esta tarea y actuar tempranamente es esencial. Y aquí yo le doy el pie a la profesional, a la licenciada en psicología, que nos va a explicar cuál sería la intervención psicológica o el análisis de cada etapa evolutiva para ver cómo procedemos al respecto. Profe. Su audio. Ahí tenía el micrófono apagado. ¿Podemos poner el power? Si lo tenés ahí o si no lo comparto yo desde acá, no sé. Bueno, pasamos de la dinámica. ¿Puedes adelantarlo un poquito más? Bien. Del pasado a pensar la nueva normalidad en el presente fue el título que a mí me pareció más adecuado, en el sentido de que tenemos que posicionarnos en nuestra vivencia anterior, lo que fue un año atrás, y como decía el informe acá que nos leyó el profesor Oscar, ¿cuál fue el saldo que nos dejó todo esto? La factura a nivel psicológico, si lo queremos llamar, el impacto en la salud emocional que se dio en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Yo voy a citar mucho y quiero invitarle a todos también a tomar contacto con la lectura de Beatriz Danín. No sé si alguno la conoce, a Beatriz Danín, si pudo leer algo, si fue si fue sugerido. De repente no los veo ninguno. Ahí está, ahí los veo. Por las dudas, ¿alguien la conoce a Beatriz Danín? ¿O en algún momento en el instituto se le propuso alguna lectura? Bueno. ¿Sabes qué, Oscar? No estoy viendo el power. Ahí sí. A ver, ahí sí, de nuevo. Bien. Bueno, les voy a comentar que para mí, durante lo que fue mi etapa de formación y hoy en día, yo sigo eligiendo por sobre todas las cosas la lectura de la señora Beatriz Danín. Es una psicoanalista argentina, es presidenta del Fórum Infancia, una red federal, donde trabajan diferentes profesionales, son psiquiatras, psicopedagogos, médicos, estimuladores, así como ustedes, que comparten una misma visión que tiene que ver con la no medicalización de las infancias. Más adelante vamos a tocar ese tema porque es un tema a debatir y me gustaría conocer la postura de la mayoría en lo posible. Así que ya les tiro para que vayan pensando de cuál es su postura en cuanto a medicalizar los diferentes trastornos, que nosotros no tomamos tanto trastorno, que se dan en la infancia y en la adolescencia. Bien. Personalmente, mi lineamiento de donde yo trabajo en el consultorio, de lo que marca mi práctica, me oriento de lo que es la psicoterapia psicoanalítica, ¿sí? Entonces, nosotros la psicoterapia psicoanalítica, si bien tomamos todos como una caja de herramientas, como lo vamos a ver más adelante, como dice Foucault, que todo nos sirve, tenemos un límite también en el sentido de pensar lo que son los trastornos, los síndromes, los síntomas, ¿sí? No hablamos tanto de trastorno, no hablamos tanto de síndrome, sino que preferimos hablar desde la subjetividad de cada etapa
de cada etapa, tampoco hablamos de etapas evolutivas, porque nosotros no consideramos los tiempos cronológicos, sino que consideramos los tiempos lógicos que tiene cada niño, cada adolescente, ¿sí? Por ahí algunos nos dicen, bueno, pero ese niño no tiene un desarrollo esperable para la edad que está teniendo. Bueno, nosotros nos preguntamos, son los tiempos de cada niño. ¿Qué está pasando con ese niño que no está logrando esas capacidades? ¿Por qué está siendo síntoma en su desarrollo evolutivo? ¿Sí? Claramente todo lo que es la pandemia nos dejó un saldo importante, una factura, como traigo a colación de nuevo, en lo que es el desarrollo evolutivo de los niños. ¿Sí? Bien. Entonces me pareció oportuno poder citarla a Janine en esta parte que dice, lo que hay que pensar es que es un momento en que el mundo se puso patas para arriba. Y esto ha llevado a que se den una serie de respuestas ante esto, respuestas muchas veces improvisadas, como bien lo contaron acá la gente del Chaco, de Goya, de Corrientes, de Mercedes, que de repente esa respuesta improvisada a llamar la atención de la población sobre el riesgo que había de esto, decidieron que la mejor idea era poner el tono de una película, que generó, como decía la señora Paola, hasta los animales estaban angustiados en un momento, corrían para todos lados, me imagino. Imagínense, yo vi el video de eso, pero lo vi en la Costanera de Corrientes, no sé si será lo mismo, y nosotros decíamos, pero esto tiene que ser un chiste, porque terror lo que ese sonido me da toda una cosa. Así que bueno, eso forma parte de las respuestas improvisadas que se pensaban ante una situación atípica y que nos tomó de forma sorpresiva. Y hay que tener una mirada y un abordaje que entienda que estamos ante una situación inédita. En una situación inédita nadie tiene la respuesta exacta de cómo nos vamos a manejar. Ni uno, ni siquiera los médicos que por ahí tienen todas las respuestas. Ante esto, el sistema médico de salud fueron los que se vieron aún más desbordados también frente a las exigencias que se le daba a ellos, de dar la respuesta, de contener el sistema de salud, de estar en primera línea. Y no tenemos que exigirnos tampoco nosotros ni a los chicos que también están en esa situación. Exacto, pero ahí nos comentaba Miriam, creo que, no me acuerdo quién era el nombre ahora, que tenía su niñito. Miriam, ¿vos eras? ¿Sí? Bueno, traigo otra vez eso que me decía de él, no entiende por ahí, sí, Miriam, o sea, no va a entender porque no está todavía en su capacidad poder asimilar algo tan grande que está pasando. Y por ahí en ese momento, vos era el nexo que él tenía para poder entender lo que estaba pasando en el exterior. Y imagínate que lo que a vos te impactaba también le impactaba a él. Y entonces por ahí no exigirnos, pasó todo el tema de lo que es la escolaridad, cómo lo vivimos en las instituciones, que en las instituciones la exigencia era que la escuela siempre tenía que estar abierta y el sistema educativo tenía que seguir funcionando como de lugar. No sé si hay algún docente acá que también me quisiera comentar cómo vivió esa experiencia del colegio, de las aulas siempre abiertas, con el tema de la virtualidad. ¿Hay docentes acá, Oscar? Docente del ciclo docente se encuentra, creo que la señora Paola, pero también tenemos de la carrera psicopedagogía. Olga Gallero, perdón. Olga, usted solicito para reactivar su audio, si nos puedes comentar. Y me gustaría que me cuenten cómo vivieron esto de que el sistema educativo tenía que seguir funcionando como de lugar y transmitiendo una cierta exigencia a los chicos del otro lado de que debían seguir estudiando claramente, de acreditar materias. Entiendo que cada provincia se manejó de forma diferente, así que me serviría mucho también a mí escuchar, intercambiar de cómo lo vivieron desde Corrientes, todo esto del sistema educativo. Olga. Nosotros tuvimos que adaptarnos a realizar, porque ya habíamos presentado planificación, carpeta, todo para el inicio del año. Tuvimos que volver a hacer todo de vuelta, hacer adaptaciones curriculares por empezar, comenzar a trabajar en Power para presentar las actividades. Presentábamos a los vicedirectivos, los vicedirectivos nos corregían, nosotros ahí presentamos, hicimos un grupo WhatsApp con los tutores, y ahí por medio de WhatsApp web nos comunicábamos y mandábamos la actividad a los chicos, una vez por semana.
Por supuesto que tratábamos de mandarle actividades que estén todas relacionadas, o sea, con todas las materias, para que no sea, al principio le mandábamos materia por materia, los chicos se saturaron, entonces empezamos a hablar con los directivos que bajemos la cantidad de contenido, más vale calidad antes que cantidad, y bueno, y a fin de año sí, bajamos, relacionábamos con las materias especiales, y los chicos iban trabajando y nos iban devolviendo a través del teléfono. O si no, acá en Corrientes, por ejemplo, en mi escuela, como había comedor, se suspendió el comedor y entonces se le entregaba caja de módulos alimentarios. Cuando el chico que no se podía conectar porque no tenía su teléfono, porque bueno, problemas de internet, de conexión, llevaba la carpeta y nos dejaban una mesa y nosotros traíamos a corregir. La próxima entrega le llevábamos las carpetas y bueno, y trabajamos mucho con el estímulo, el acompañamiento, la ansiedad que ellos tenían de estar encerrados, también nos tocó trabajar desde ese ámbito, mucho psicológico, a pesar de que todos nosotros también estábamos afectados porque nos tuvimos que volver a readaptar a esta situación. Fue muy difícil, pero bueno, y ahora sí seguimos la virtualidad también, pero a través de la escuela, ya ingresando a las aulas. Muy bien, muchas gracias Olga por compartir su experiencia. Paola, ¿cómo lo vivieron ustedes en tu instituto? Bueno, nosotros también tenemos alumnos, por ejemplo, de bajos recursos. Nosotros tuvimos que adaptarnos también. Yo estaba en el área de secundaria porque yo soy profesora de educación especial y nuestro instituto tenemos diferentes áreas, tenemos primaria, secundaria y tenemos jardín. Y a mí me tocó el área de secundaria, yo tenía, secundaria tiene 11 materias, o sea que yo tenía 11 grupos. Y tenía que estar en todos los grupos por mis alumnos. Y justo me tocó una alumna que no tenía celular y teníamos que acercarle el material. Nosotros como instituto hicimos ese nexo porque en realidad la que le corresponde a la escuela común. Y como yo era profesora de la alumna, teníamos que acercarle nosotros. Y ahí veíamos la situación de nuestra alumna, que fue, la verdad, un impacto porque tiene una bebé y ella tenía desnutrición, por ejemplo. Y la chica, la nena, es una nena en realidad porque está en primer año de secundaria, tenía que salir a trabajar porque tenía que comer. Ella lo mismo trabajaba. Así que todo eso nosotros avisamos a la escuela. Pero nosotros tenemos un equipo, tenemos profesores de matemática, lengua, y ellos, por ejemplo, la dinámica de ellos era realizar los videos, y eso colocábamos le llevábamos o sea, por WhatsApp también hicimos, y pasábamos los videos a los chicos, tratábamos de que sea llevadero, digamos, porque en sí nosotros trabajamos con alumnos con problemas emocionales y muchos, por ejemplo, este año tengo una alumna que presentó un TIC que fue, digamos, de acuerdo por culpa de, digamos, de nosotros. Yo le digo culpa siempre porque esto fue nuevo para todos, para los chicos. No podíamos trabajar, no podíamos acercarnos a la casa, a la psicóloga, sino que tenía que llamar. Y no es lo mismo trabajar de esa forma con el alumno, por ejemplo. Hoy en día nos estamos tratando de adaptarnos. Muy bien, de eso vamos a hablar de la nueva terminología que aprendí por la licenciada, la transdisciplinariedad, que nosotros acostumbramos a decir equipo interdisciplinario. Conformamos también un equipo dentro de la escuela técnica donde trabajamos. Somos compañeros en el trabajo del equipo de orientación y tutoría, y también en otro equipo tenemos una psicopedagoga del CETIC, que es también un sistema ambulatorio de atención psicopedagógica que existe en Formosa, y también tenemos una trabajadora social, y bueno, psicóloga y psicopedagogo, y también los acompañantes pedagógicos.
de ese tema del equipo, como que usted nombró, que llamaban a la psicóloga para poder afrontar los diferentes comportamientos que se daban por este tema, también vamos a tocar en este seminario. Dejo la palabra a la licenciada. Sí, no, escuchaba atentamente porque si bien estamos en lugares diferentes, teníamos la misma realidad. La realidad es que la institución educativa para la mayoría de los chicos es su segundo hogar, si no es el primero a veces. Pasan por situaciones de violencia donde uno solamente encuentra la contención en esos lugares y a veces lo que nos pasa mucho en el colegio y que siempre nos estamos repitiendo porque nos damos cuenta que sin querer caemos en eso, es que nos damos cuenta que estamos más siendo contención que ocupándonos de la parte educativa. Es que pasa esto que humanamente te desborda la situación por la que está atravesando ese niño, ese adolescente, y uno deja todo y a veces comete prácticas iatrogénicas que vamos a hablar más adelante, al querer ayudar a esa familia, a ese niño, y se da cuenta que no está en sus manos y no tiene los recursos y que de repente su rol en la institución se vio distorsionado por el hecho de querer dar más a esa familia, a ese niño, de poder ofrecerle otra cosa. Es impactante lo que pasó frente a esto de lo inédito. Nosotros tenemos mucha matrícula de alumnos con muchas necesidades básicas que no están resueltas, que a veces peleamos inclusive en los ministerios porque nos den hoja, o una trae de su escuela primaria zapatillas que le sobra, y así de a poco vamos resolviendo, pero nos damos cuenta de que estamos fallando en la parte de lo educativo. Pero después también pensamos, pero si esa nena que está con hambre, que viene más por la copa de leche, por el comedor, entonces si ella no tiene resuelta una cuestión tan básica, ¿cómo va a poder aprender y apropiarse de ese aprendizaje? Entonces, muchas cuestiones que aparecieron frente a esto de lo inédito que nos trajo la pandemia y sobre todo lo que sacó a la luz. A veces nosotros solamente veíamos el mal comportamiento de ese alumno, veíamos la ausencia, que no venía a clase, que se llevaba todas las materias, pero hoy al no tener la conectividad, acá también nosotros hacíamos lo que son las visitas domiciliarias, nos íbamos a sus hogares y nos veíamos y nos encontramos con realidades terribles, que salíamos y nos juntábamos todo al final de la jornada y un poco más llorábamos entre todos porque era algo que nos desbordaba a cada uno, el cómo estaban viviendo nuestros alumnos y que nosotros de la escuela era limitada las cosas que podemos hacer. Entonces, de a poco, aprovechando, por ejemplo, los comedores escolares, como comentó la señora, aprovechando que nosotros teníamos la posibilidad de ir a hacer las visitas, tratábamos de sacarle un poquito de su realidad y volver a traerlo otra vez a lo que es la infancia, recordarle que ellos son niñitos, que la escuela es su trabajo, que ellos no tienen que trabajar. Al adolescente que está ahora, su trabajo también es la escuela, en este caso la escuela técnica donde yo trabajo, que pasan 2, 3 jornadas, y que se acuerde que esto como su universidad. Y bueno, la realidad fue que muchos de nuestros alumnos, la mayoría se encontraba trabajando, incluso como asistentes de albañiles, para poder comprarse un teléfono más o menos que le permita mantenerse dentro del sistema educativo. Pero vieron muchas falencias, sobre todo lo vemos, tomo esto, te escuchaba atentamente, que me comentaste que sos profesora de educación especial, porque fueron del lado donde nosotros nos vimos más desbordados y casi no sabemos hasta el día de hoy plantear esa situación de esos alumnos que tienen una necesidad de trabajar con un docente particularmente y que por ahí ese docente no tiene el mismo compromiso, responsabilidad o no ve de la misma manera su trabajo y lo deja al azar a ese niño, a ese adolescente en nuestro caso. Y bueno, y ahí está llevándose todas las materias, sufriendo por eso y se genera toda una situación, viste, que es difícil de llevarla. Bien, Oscar, pasamos a la otra. Bien. Voy a retomar de nuevo a Janine, sobre todo ella es una abuela muy amorosa, siempre habla de su nieta, como ama la infancia y se ocupa particularmente de analizar las infancias, de proponer propuestas nuevas. Ella comenta en una entrevista que le hicieron que su nietita, a la cual ella siempre le dice que es una niña muy lúcida, con muchas capacidades, le dice, es difícil ser niño en una época de pandemia.
Ella dice, creo que esto es algo muy representativo de lo que sienten los niños y los niños en esta época tan difícil. Los niños fueron ellos quienes vivenciaron un mayor impacto frente a este nuevo contexto. Si bien hoy en día ya estamos más adornados a las circunstancias, posicionándonos un año atrás, el desamparo, el miedo a lo desconocido, que hablamos con nuestra dinámica, que de repente perdemos una sensación, un sentido tan importante como es la vista, lo que mayormente aparece es el miedo frente a lo desconocido, y la angustia eran sentimientos frecuentes. Muchos niños padecieron alteraciones, incluso retroceso en lo que son sus procesos evolutivos, y llegaron a experimentar, no sé, me gustaría que después de que damos estos ítems, alguna mamá me pueda comentar si pasó por algo de esto. Alteraciones del sueño, insomnio, pesadilla, cambios profundos en el humor, los famosos berrinches. Yo tengo amigas que son mamá y me decía de repente, él no es así y en la casa me hace un berrinche. Claro, porque el niño no tiene la capacidad de poder poner en palabras aquello que le está desbordando. Entonces, ¿qué es lo que va a elegir? Va a elegir descargarlo por la corporalidad, por el llanto, el patear cosas, el pegar. De repente voy a decir, pero yo no le doy esa educación. ¿Y qué pasa que ahora se está comportando así? Y no es la culpa de nadie, es el contexto que le sobrepasa a ese niñito. El llanto repentino con bronte de angustia muy marcada y el exceso de movimiento. ¿Cuántos acá habrán tenido que pasar el hecho de que juegan a Superman, que te rompe todas las cosas, que te corren de un lado para el otro y de repente están ahí con un ataque de correr, 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 correr y uno no lo puede frenar porque enseguida ya rompen una crisis de angustia? ¿Y alguna mamá que me quiera comentar si pasó por alguna de estas situaciones? A ver, Tenemos hay muchas madres aquí, veremos, a ver. Nadie se anima, lo pueden escribir en el chat o pueden si... escribir en el chat también, sí, cómo no. Claro. Pasamos, Oscar, otra filmina. Muy bien. Les invito, por favor, a tomar contacto con la lectura de Beatriz Janín. Es muy cálida, es muy linda. Inclusive le compartí a Oscar ayer que es una persona que si ustedes por ahí se encuentran en una encrucijada en su práctica propia, le pueden escribir y una persona tan importante te contesta en el Messenger. Es una cosa que yo me quedé impactadísima en un momento de angustia que yo tenía a nivel institucional. De negar un mensaje a mí por Facebook y le comento todo esto. Hablar. Y ella me responde, me calma, me dice, seguí defendiendo el derecho que tienen los niños y adolescentes a ser escuchados, y te alienta. Y realmente en ese momento donde uno dice, parece que a nadie le importa, a los niños y adolescentes, ven que una persona tan importante como Beatriz Janín te está alentando que vos sigas luchando desde tu práctica a que estos niños y adolescentes sean escuchados. Que no es menor el hecho de escuchar a un adolescente hoy, es darle un lugar donde le permite el esparcimiento, le genera la confianza de poder expresarse, de poder comentar en qué andan. Así que bueno, les aliento, por favor, después le podemos dejar con Oscar algunas recomendaciones de libros de Beatriz para insertarse en la lectura de esta persona que la verdad que es maravillosa. Bueno. Muy bien. ¿De qué forma entonces nosotros podemos acompañar y transitar aquello que aparece como traumático en el caso de la infancia? El juego. Bueno, acá sabrán los psicopedagogos, futuros psicopedagogos, las maestras. Acá se tienen que lucir, nuestros alumnos, acá psicopedagogía. A ver. Ya están próximos a ser psicopedagogos. Hola, buenos días. Sí, profesora Rita, ¿cómo le va? Acá las alumnas tienen que poder hablar sobre la temática del juego, justamente.
Sí, Por vamos favor, vamos a ¿quiere escuchar? Sí, sí, sí. Bueno, una breve introducción y me gustaría escuchar a las alumnas sobre la dinámica del juego. Como le digo, yo soy muy militante de lo que es la interdisciplina, así que me interesa mucho conocer la postura de, para mí son mis colegas, los psicopedagogos, más en el trabajo institucional, lo que tiene para aportar el trabajador social. Todos hacemos un todo importante, así que me gustaría escucharlas. Y bueno, desde lo que es la psicoterapia psicoanalítica, nosotros el juego en la clínica es fundamental y es lo que le permite al niño poder simbolizar aquello que le está atravesando, poder poner en palabras, en acto, aquello que no tiene los recursos para comentar. El niño no puede venir y decirte, mira, mis papás todo el día se pelean en la casa y yo no sé qué hacer y estoy podrido de eso, no. Entonces nosotros, ¿qué hacemos desde la clínica? Le ofrecemos el juego como una posibilidad de simbolizar. Entonces, le proponemos la caja de juguete como una herramienta, como se tiene bien en el periodo de psicodiagnóstico. Le proponemos, si no quiere el juego, lo que es el dibujo, pero son formas que el niño siempre te lo va a aceptar para poder poner en palabras eso que le está desbordando, lo traumático, lo que no puede procesar en el psiquismo de que está en vías de ser conformado. Entonces acá me gustaría poder escuchar cómo plantean desde la psicopedagogía lo que es el proceso del juego. A ver, cuarto año, si está algún invitado, cuarto año, recibir una invitación, tercer año, alumnos más avanzados. Escuchamos, compartimos, así se hace el seminario, una interacción más dinámica, alumnos, docentes, profesionales, y podemos también crear a través de este espacio, también crear otras formas de actuar, de actuación. Profe, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Lourdes, ¿cómo A estás? ver, ¿dónde está Bien, Lourdes? de mi, ¿Qué tal, por Torales, mi parte Lourdes? quería... Sí, ¿cómo está, profe? En lo que abarca lo que es el juego para nosotros fue súper importante. El año pasado nosotros hicimos mucho hincapié en el juego como una herramienta de estrategia, digamos, para que nosotros podamos intervenir de manera positiva en aquel niño que está presentando algún tipo de dificultad. Para nosotros es el arma más poderosa que tenemos, digamos, porque a través de ella nosotros nos podemos dar cuenta de muchas cuestiones y tener en cuenta que a través del juego el niño se expresa, se comunica, genera vínculos, desde ahí podemos saber a qué le tiene miedo y también es una alternativa para ayudarlo, para buscar su potencialidad a través del mismo. Y sí, a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo una sobrina que tiene 8 años, que llegaba un momento que ella no sabía para dónde disparar. Entonces yo empezaba a buscar alternativas y le decía a mi hermana, bueno, vamos a hacer esto, vamos a empezar a jugar con ella, brindándole otro tipo de herramienta como para que el niño no se sienta tan sofocado en esto que era lo de la pandemia, porque ellos que están tan acostumbrados a desgastar energía a través del juego y el encontrarse encerrados todo el tiempo, no le permitía a ellos fluir o estar en armonía en muchos momentos, porque pasaba que por ahí ella estaba, de tanto que por ahí también le damos el teléfono, por decir, bueno, quédate acá, tomase esto, se le daba el teléfono y listo. Pero había momentos que ellos te piden, y también me pasa con mi hermano que tiene 14 años, que hoy por hoy a través del juego recreamos un montón de situaciones, y que a ellos les alivia. Principalmente tener en cuenta eso, que el juego a nosotros nos brinda una herramienta muy importante y enriquecedora para poder darle posibilidades de aprendizaje que sean significativos a los niños que presentan algún tipo de dificultad. Perfecto, muy bien, Lourdes. Me encanta. Sobre todo el hecho del chupete virtual, como le decimos un poco en broma acá con una colega que tiene un hijito, que a veces, bueno, no hay que juzgar a los padres porque ellos también están desbordados y a veces lo que necesitan es terminar alguna actividad y lo primero que hacen es le ponen el celular. Pero ofrecer otras alternativas que le permitan al chico poder expresarse, porque si uno solamente ofrece medios virtuales, no hay una regulación de lo que le está pasando.
es solamente estar entretenido y generar otra vez este tema de los berrinches, la angustia, no hay una regulación o una posibilidad de manejar el despliegue de las emociones que necesita ese niño, poder conocerlas, experimentarlas y manejarlas. Exactamente, a mí me pasaba, por ejemplo, que había contenidos que se tornan muy difíciles aprender de manera tan monótona, así, muy lineales, y nosotros con mi hermana, yo le decía, bueno, vamos a implementar el juego para que ella empiece a tener otra forma más didáctica de aprender, y se nos hacía mucho más fácil, por ejemplo, el tema de las sílabas, y buscábamos ejercicios que podamos hacer con las sílabas, y jugando ella a aprender. Después adivinanzas, cantamos canciones para que ella vaya aprendiendo desde esa manera, y le generaba, en principio, muchísima más emoción que estar sentada ahí y yo decirle, bueno, copia esto, hace esto, pensá en lo otro. Y a mí me pasó con respecto también a lo que hablamos anteriormente, trayendo lo que decíamos anteriormente, soy tutora de mi hermano más chico en la escuela secundaria, y me pasaba esto que no veía mucho acompañamiento de parte de los profesores. Entonces propuse ayer en una reunión que tuvimos de todos los tutores y que hicimos la inscripción, desde mi lado que estoy estudiando psicopedagogía, propuse también a los docentes, obviamente sin juzgar ni nada, sino como de manera constructiva, que revean un poco su metodología de aprendizaje, porque los chicos no tuvieron contacto con ellos en ningún momento, y el 90% de cada aula tuvo que compensar en febrero. Entonces yo decía, bueno, está bien, me hice cargo por un lado de que quizás la familia no acompañó en esta situación, pero por otro lado tampoco la institución acompañó, porque si el 90% de tus educandos no aprueba tu materia, quiere decir que nosotros como docentes debemos rever también qué tipos de estrategias utilizamos. Y el juego permite esto, permite que nosotros podamos modificar y planificar nuestro currículum y generar nuevas estrategias de aprendizaje que sean más significativas en los chicos. Muy bien, Lourdes, es Perfecto, así. Lourdes. Me gustaría Gracias, tenerte en profe. una reunión de padres. Gracias, profe. Sí, Y por ahí pasa eso, que el docente como que se queda anestesiado, podríamos decir, en sus prácticas y no ve o no le interesa en realidad también, o desbordado por el hecho de tener mucha demanda laboral, el preguntarse qué pasa que casi el 99% de mis alumnos no aprueban mi materia. Y como vos decís, es fundamental rever las prácticas. Tus alumnos no están aprendiendo o solamente están copiando algo que no se presenta después como un aprendizaje significativo. Queda todo en el hecho de presento una carpeta y apruebo, listo. Pero no hay un aprendizaje significativo que le sirva al alumno para resignificar después su vida. Eso es muy importante. Espero que lo hayan tomado en psicólogo. consideración. Melissa, hablas como toda una pedagoga. Está buena la disciplinariedad. No, yo respeto mucho, sé los límites que tiene mi profesión y por eso elijo capacitarme mucho en educación, pero sé que cada uno tiene algo para aportar y escucho, sobre todo, bueno, vos sabés en el colegio cómo nosotros nos nutrimos de cada uno y nos escuchamos y nos intercambiamos de la pedagoga, de la trabajadora social, de todos tienen algo Es para cierto. poder hacer todo. Es cierto, creo que ese es el camino es trabajar todos juntos. Nos sirve que cada uno esté en su ámbito y no pueda tener relación o interrelación con el otro profesional que está al lado. Quiero leer Ernestina Enrique, mediante el juego se puede detectar alguna dificultad o problema que presente el niño que se encuentre reprimido a la hora del habla, pero que sí lo puede representar por medio del juego. Eso expuso a través del chat Ernestina Enrique, una de nuestras alumnas. Ajá, sí, acá estoy viendo. Profe, disculpe. Sí, Hola, buenos días. Buenos días. No, ¿cómo están? No te veo. estamos buscando en la Ahí la pantalla. ves, Rita. En la pantalla completa, capaz. Ahí la veo. ¿Cómo están? Encantada de estar en el seminario y de escucharte. Igualmente.
Bueno, hay una famosa frase por ahí que es de caricatura, que habla de uno diciendo una docente que tiene un niño una dificultad de aprendizaje y el niño le dice capaz que vos tenés una dificultad de enseñanza, digamos. Muy bueno. Por ahí se ve mucho, siempre se marca que es el niño, es el joven el que tiene esa dificultad o esa problemática y no se ve en el adulto responsable las deficiencias que tienen, ¿no es cierto? Y esto creo que se fue viendo demasiado y evidenciando sobre todo en este periodo de aislamiento y de pandemia. Sí, profe. Una de las causas. Y como Totalmente. psicopedagoga que soy, con el juego, como decía una de las chicas ahí, Lourdes y Ernestina, siempre hago hincapié en que el juego es la primera herramienta de aprendizaje del niño. Entonces, si no hay juego, no hay aprendizaje. Así que eso es como la premisa por ahí del psicopedagogo, ¿no es cierto? Por lo menos desde mi parte profesional y de mi experiencia profesional que puedo... Es palabra autorizada, nuestra licenciada en psicopedagogía, la profesora Rita, que está a cargo de las clínicas, que es la materia donde ellos hacen las clínicas psicopedagógicas. Así que tenemos una muy buena opinión de nuestra profe. Bien. Profe Rita, también hablar del tema un poco del juego, en lo que es, ya que me dice que es profesora de clínica, aprovecho Sí. también para ver qué intercambio podemos hacer en relación al juego y el diagnóstico y lo que se pueda detectar a partir del juego en la clínica, ¿verdad? Cuando hay una ausencia de juego, ¿qué pasa con esos Exacto. diagnósticos? ¿Qué pasa con ese niño que no juega, que no simboliza? Siempre, justamente, bueno, hoy el profe mencionó que ayer empezamos con las clases, en realidad los apoyos con las alumnas de cuarto año, que el año pasado no pudieron tener su normalidad como cualquiera de nosotros, lamentablemente les afectó a ellas. Y en este proceso diagnóstico que tienen que hacer, les mencionaba esto, más allá que siempre yo desde segundo año, que son las chicas que estuvieron hablando justamente, y me da gusto que hayan contestado lo que contestaron, tanto en el chat como hablando, porque quiere decir que me prestaron atención y que es importante lo que yo les digo. En el juego es básicamente poder detectar cualquier tipo de falencia, desde lo emocional, desde el aprendizaje, la simbolización, el trabajo, pero no solamente en los niños, porque nosotros por ahí hacemos hincapié, o generalmente se hace como una cuestión de generalización de que solamente el niño es el que juega. También hay que aprender a mirar al adulto jugando, al adulto joven, al adulto mayor sobre todo también, adaptándolos, ¿no es cierto? Y sus maneras de jugar, porque es donde nosotros podemos interpretar su conducta, sus formas de aprendizaje, sus maneras, porque cada uno tiene un estilo de aprendizaje. Y bueno, y ahí está nuestra mirada clínica, digamos, nuestra mirada profesional y nuestro ojo clínico, como siempre les digo, de poder ver y detectar desde un simple qué objeto agarra desde la primera instancia para saber cómo lo usa y por qué lo usa, o por qué lo elige, y saber interpretar para qué lo hace. Y eso nos da pauta de muchísimas cosas. El niño que no puede jugar o que no puede realizar un juego, y bueno, empezar a ver, vos hablabas al principio de la no medicación, me quedé con eso también. Bueno, entran muchas cosas, digamos, en lo que es el juego y el niño que pueda llegar a tener un tipo de trastorno, no solamente en la dificultad de aprendizaje, sino de algunos trastornos más severos. Y el juego es básicamente, creo que nuestra primera herramienta como psicopedagogos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Si el juego no está presente, yo creo que no se puede hacer un buen trabajo. Siempre recuerdo el ABC del juego, de observar el inicio, el desarrollo y el final, y también caracterizar así de esa manera si es un niño normal o neurótico o psicótico. Todas esas pautas te da el desarrollo del juego, justamente el saber observar
Ese es mi Exacto, si aporte. estamos delante de un niño de desarrollo típico o si neurotípico como se dice ahora, Ujú. y bueno, empezar basándonos de cuáles serían los del desarrollo neurotípico como para empezar a dilucidar cuáles son los comportamientos no típicos, digamos. Bien. Bien. Por ahí me Perdón, quedé. profe, le corté No, 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 me No, encanta. si una virtud, la Está gran todo. virtud de Melissa, que creo que lo lleva, no sé si es algo suyo y que lo después del otro lado de su profesión, es la escucha. Te escucha todo atentamente, perfecto, y se acuerda de todo y te lo devuelve. Creo que es una gran virtud de una buena psicóloga, me parece. Sí, sí, es que todos tenemos algo Totalmente. importante para decir y hay que animarse, sobre todo por eso a los que no participaron todavía, que no tengan el miedo de decir lo que tengan para aportar, porque todo es importante y todos estamos creciendo y sobre todo la felicidad que le da a sus docentes, como la profe acá, de ver que lo que le está enseñando está siendo significativo en su práctica y lo están adquiriendo y asimilando. Me quedé por ahí lo que decía la profe, el de la viñeta, esta de quizá usted es la que tiene un problema de enseñanza. Lo pensaba, por ejemplo, en lo que son los niños que necesitan un apoyo externo o las maestras de acompañamiento institucional, no sé cómo le dicen ahí. Sí, Ustedes saben maestras que integradoras, que está exactamente, mal dicho, pero bueno, maestras integradoras, sí. ahora después me explica por qué está mal dicho, me gustaría saber. Por, Y bueno, sí. usted sabe que esos generalmente tienen que congeniar con el docente para lo que es el armado del PPI. Ahí es Exacto. donde siempre viene el conflicto y donde nosotros tenemos que citar bueno, particularmente yo me ocupo de recordar que no está bajando el nivel de su materia, que no está por evaluar las capacidades que adquiera ese alumno y que va a ser evaluado. No es que él está bajando su rendimiento como docente, ni tampoco está bajando el rendimiento del curso en sí, porque me ha planteado una docente, por ejemplo, entonces vamos a tirar la vara para abajo. No, si usted tiene ese pensamiento, ¿qué queda para el niño que necesita? Lo que, Con las leyes y otra vez le volvemos a poner lo que está en la Meli, se escucha cortado. por ahí suele retomar lo que Siempre, ella dijo. La misma señal ¿me hace escucha? ese. Ahora sí, Meli, ¿puedes repetir lo último que ¿Me dijiste, por escucha? favor? Ahora sí, ¿puedes Sí. repetir un poquitito lo Bueno, que dijiste hacia atrás? recapitulando eso, bueno, ahí lo digo de nuevo, que es que se nos está planteando esta cuestión ahora con nuestros docentes de cuando se va a congeniar o armar los acuerdos de lo que se va a considerar para ese alumno que necesita una adaptación, la postura del docente, esta capacidad de no preguntarse o de creer que si no siguen un ritmo de clase, que es lo que ellos les proponen, no están aptos o no se adaptan al sistema que ellos les proponen. Entonces, ¿cómo crear esa apertura en el sistema? Particularmente yo he tenido que citar leyes que tenemos acá, resolución a nivel ministerial, hemos tenido que hablar inclusive de instituciones como el INADI, de todo un poco, así que me gustaría escuchar a la profesora Rita de esto del cambio de imagen, que no es ya una maestra. Quiero levantar la mano. Primero, sí, la profe Rita, si puede establecer la diferencia o el erróneo de la integradora, y después quiero aportar algo eminentemente dentro del punto de vista educativo, que es lo que me compete como licenciado en educación, que yo observo en las prácticas pedagógicas de los docentes. Le doy la palabra, profesora Rita. sí, con respecto a lo que hablábamos de maestra integradora, nosotros tenemos como vocabulario común, digamos, pero en lo que nosotros tratamos de trabajar y que se supone que debemos apuntar hacia la inclusión, que en teoría está la inclusión, pero que no se realiza realmente. Hay resoluciones como la 311, usted sabrá seguramente que no se cumplen, sobre todo acá en Corrientes, no se cumplen.
cuando hablamos de maestra integradora, siempre se hace la diferencia de que el docente que acompaña al niño es la maestra de apoyo, ¿sí? Es el que acompaña porque tiene una necesidad específica, sea un trastorno, una dificultad, una discapacidad, en el caso de que tuviera un certificado. Pero la maestra integradora es la maestra de grado, es la maestra de sala, ¿sí? Eso es lo que se habla en lo que es la convención y los modelos de inclusiones actuales, en que nosotros lo que tenemos que hacer, como yo no soy docente, yo soy psicopedagoga nada más, pero trabajo en una institución con chicos con personas con discapacidad, y me gusta mencionar mucho esto de los cambios de paradigma, digamos, y poder llegar algún día con pequeños cambios a hacer la diferencia y que cada uno tome el rol esto de la diferencia de que justamente la maestra de apoyo, que nosotros normalmente nombramos como maestra integradora porque es lo que reciben en la escuela, la maestra, ahí viene el nene con su maestra integradora. La maestra integradora, Totalmente. sí, y aparte ya está marcado, digamos, ahí viene fulanito, bueno, que venga y que no se separe de su maestra integradora. No, la maestra integradora tiene que ser, según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo de inclusión, la maestra y la docente de sala, ¿sí? La docente de cabecera. Y la maestra de apoyo es el que acompaña al niño a hacer sus actividades en jornada completa, en jornada reducida, depende de cómo ese niño lo necesita. La realidad es que por ahí depende del trastorno que posee, necesita un acompañamiento total, que no es lo ideal, pero sí que vaya 2 veces por semana y demás. Esa es la diferencia. No sé si me logré explicar. Sí, profe. Hay instituciones que uno se crea en este retroceso de paradigmas, bueno, porque si hay algo que se habla todo el tiempo en educaciones de la inclusión, justamente la señora Beatriz Janín, la invito a leer, tiene un libro que se llama Las promesas incumplidas de la inclusión, que son bien realistas, y hay instituciones que inclusive como requisito de inscripción, al presentar el diagnóstico ya piden que vengan con su maestra. Sí. Entonces, el nene no va a estar si no viene con su maestra, tiene que estar con su maestra. ¿Y dónde queda la posibilidad del encuentro y de una zona de desarrollo con el otro, dentro del aula, con los otros compañeros, todo? No puede estar en el recreo, no, que esté con su maestra, no, porque ya veo que ese broto le pasa. Exacto, porque desde ahí partimos la base de que nunca se va a cumplir una inclusión. O sea, si nosotros partimos de esas normativas que tienen, y no por decir nada malo de los docentes, pero me ha tocado escuchar de gente muy cercana, y se lo he contado a mis alumnas también en otros cursos, de docentes que te dicen, yo no estudié para esto. Si tiene tal y cual, o sea, se comporte, pega a su compañero, no, que venga acá, que se vaya al psiquiatra y que vaya a una institución. No, o sea, vos tenés que adaptarte a lo que te viene, porque obviamente que ningún niño es igual al otro, ninguno. En una sala tenés 40 chicos, que uno es tan diferente como el otro, como cada uno de nosotros. Entonces, si vos no estás preparado para trabajar con 40 chicos en una sala, porque nos pasa, digamos, a nivel, no tenemos salas que vienen con 15 chicos, que sería lo ideal, y uno poder conocer y trabajar individualmente. Si como docente no estás preparada para trabajar con 40 individuos, 30 individuos totalmente distintos, y creo que la apertura no la vas a tener para trabajar con una persona que tiene necesidades educativas específicas. Exactamente. Y también lo que hay de repente, no sé cómo será la realidad allá, pero acá como que se acostumbra mucho al hecho de que el docente está empezando a diagnosticar por sí solo. Entonces tenemos hoy, ¿sí? De 30 chicos, 10 son hiperactivos.
Pero también lo que me preocupa estos días que estuve haciendo mis informes para lo que es el certificado de discapacidad, la evaluación psicológica, yo ya vengo, me mandan con el psiquiatra ya para que confirme si se trata de hiperactividad. Entonces digo, la falta de responsabilidad por ahí de todos estos profesionales, de escuchar, de ver más allá de lo que está atrás de esa supuesta hiperactividad. Eso te pelean, te dicen a nivel, Cuando bueno, en realidad, tener el certificado, que esto, que lo otro, pero es terrible claro, para mí, cualquier cosa, es hiperactivo, es autista, tiene un trastorno del desarrollo, y así es como que acá particularmente en Formosa se busca mucho el diagnóstico. No sé cómo será allá, pero acá es como que la sí, solución es, tengo un diagnóstico. Sí, desde el Sí, jardín de infantes he tenido, incluso, perdón, quería aportar algo. Mi compadre, desde su hijita, de que fue a jardín, o sea, es mi ahijada, su hija, y también enseguida le derivaron porque ella no hacía caso omiso a las indicaciones, ella andaba por su lado, buscaba estar en brazos de la maestra jardinera, el grupo iba para un lado y ella iba para el otro, y bueno, y no, que es autista, que Asperger, y llévela, fíjese, la misma pero maestra, o eso sea, no, sí, habla de no tener en cuenta la singularidad de cada sujeto, ¿no es cierto? exactamente. Exactamente. Hoy día, Absolutamente, o le dieron tiempo a su desarrollo, digamos, hoy día vos ves que es una nena totalmente normal, es más, muy avanzada de desarrollo intelectual, digamos, pero su singularidad, justamente, que hablamos en el seminario anterior de psicomotricidad, hablamos mucho de la singularidad de cada uno y que cada uno lleva su tiempo de desarrollo, su tiempo evolutivo, y ahora si lo vemos a la perspectiva de la psicología, su tiempo lógico, para nosotros tiempo evolutivo, para la psicomotricidad singularidad. Eso es lo que queremos lograr en esta interdisciplina, con estos seminarios, que veamos todas las ópticas, todo depende con el lente con el cual se mire, pero llegamos a ese punto que es un lapso de tiempo cronológico donde algunos pueden alcanzar ciertos desarrollos más temprano, otros no, incluso algunos llegan a su techo y después quedan en un nivel más parejo, otros se desarrollan más, otros llegan a ese desarrollo, pero hay que darle un tiempo de 6, 7, 8 años prácticamente para ver si en realidad es diferente. Sería buscar algún tipo de deficiencia orgánica, de biológica, física, digamos, o que tengan que ver con lo cerebral, pero lo que es la singularidad o los tiempos, el tempo psicológico, bueno, es una cuestión justamente de tiempo. Y lo que quería agregar con respecto a los docentes, ya que es mi ámbito estrictamente educativo, hay veces que por cumplimentar un proyecto áulico, que yo siempre considero que se tiene que hacer de forma consciente, para que tenga su efecto a través del periodo de tiempo que se va a aplicar, por ahí en una escuela, ya sea pública, en la privada, por ejemplo, se personaliza más o se toma más en cuenta la singularidad o la heterogeneidad de cada alumno, o los grupos son más reducidos, entonces te da la pauta de poder atender a cada uno. Pero lo que pasa a veces con el docente que quiere desarrollar su currículum totalmente los contenidos, y generalmente se apoya en los alumnos que le siguen con los saberes, con los conocimientos que están enseñando, o sea, un trabajo, le cumple, y como que deja de lado al otro que le está costando un poquito más llegar a eso, y como que avanza en el desarrollo de su materia con los que le siguen, y como que deja de lado a los que no lo pueden seguir. Y ahí se hace una grieta, una brecha entre que los que van a probar, que son
los mejores alumnos de la clase, que siempre era un grupito de 5 o 6, que tienen la capacidad de llevar la clase al día, y por ahí el otro que les cuesta más, un poco más de lectura, o falta de técnica de estudio, como que deja la y entonces este tiene un 10, y bueno, el otro o no aprueba, o no, lo mismo en la calificación numérica, que da el ejemplo de Finlandia, que se está dejando de utilizar los numéricos, porque un 10 en este grupo, no sabemos si va a ser este 10 de este grupo, el 10 de otro grupo de otro lugar. Un 10 de Formosa, no sabemos si va a ser un 10 en una escuela pública de Corrientes, o un 10 en una escuela privada de Corrientes, va a ser un 10 en una escuela privada del Chaco. Entonces, es como que la calificación no hace al nivel de conocimiento adquirido. El profesor por ahí tiene que tener un poco más en cuenta de llevar al mismo ritmo a todos, buscarle una actividad extra a ese alumno que lleva al día la materia, y por ahí ayudar más al otro que le está costando un poquito más, o darle algunos tips, algunas sugerencias, o buscar la forma. Es lo que hablamos de su viñeta, tiene la falda, si es el alumno del profesor. Y para terminar una viñeta me vino a la mente que tiene que ver con los contextos educativos de hace 20 años atrás y los de ahora. Me acuerdo que cuando hice un congreso nos mostraron en una pantalla gigante, y una viñeta donde estaba la mamá, el alumno, la mamá del alumno, el alumno y el docente, en el escritorio, en el aula. Y le decía, 1990, le decía la madre al hijo enfrente de la maestra, decía el dibujito de la caricatura, ¿qué son estas notas? Y decía 2010, al lado otra viñetita, donde decía el padre a la maestra, ¿qué son estas notas? Entonces, como que el cambio de paradigma en 20 años, que hoy hay toda una serie de cuestiones que al alumno no se le puede, si le marcan los errores, o si le exigen, ya enseguida no cuentan al padre, el padre le dice, bueno, el abogado llega al abogado, la carta de documento le va a la directora, todo un tema de que hay que tratar con pinza la formación, siempre dentro del marco del respeto, por supuesto, pero la exigencia como que se le critica más bien al docente que puso una baja nota, y enseguida van que la culpa es más del docente que del alumno, que por ahí no puso todo su esfuerzo necesario. Nada más esto quería aportar. Dejo la palabra. Como último de estas cuestiones institucionales, personalmente yo aliento mucho a todos los psicopedagogos que vayan a insertarse quizá en un futuro en una institución, a problematizar estas cuestiones, no en el sentido negativo, sino problematizar en beneficio de aquel alumno que ustedes vayan a acompañar. Porque generalmente me pasa lo siguiente que me está pasando, que lo tengo que resolver este lunes, de hecho, que estamos acompañando con la psicopedagoga de apoyo a una alumna que tiene un retraso madurativo leve, y los profesores le ponen todo de nota 6. También ahí vemos la cuestión numérica, ¿no? ¿Qué es ser un 6? ¿Qué es ser un 10? ¿Cómo juega eso la subjetividad de cada alumno? Sí. Y es como, yo digo, bueno, me dicen los profesores, bueno, le voy a poner un 6 hacia prueba. Es que no se trata de una cuestión de que le estamos regalando la nota, o le estamos, sí, estamos siendo comprensivos, pobrecita, ella tiene un retraso madurativo. No, eso no es la inclusión, eso es tolerar, generar una integración forzada. Entonces, permitirle a ese alumno que se sienta parte de un sistema que lo incluye realmente. Que si vos crees que las capacidades que ese alumno adquirió es mejor, para mí es mejor, no, odio la numeración 9, 6, esto que lo otro, pero mucho mejor si se le puede alentar de la palabra, de reinventar sus prácticas. Yo pienso que generalmente estos alumnos representan un desafío para el docente y los sacan de una zona de confort donde ellos vienen transitando desde hace años, quizás en el recorrido institucional. Lo pienso de lado porque yo trabajo en secundaria
Así que son docentes que vienen ya, no solo trabajan en varias instituciones, sino que son docentes también con grandes de edad. Y todo este nuevo desafío es todo un tema para ellos, porque realmente son ellos los que tienen que replantearse sus prácticas, pero no se dan cuenta que más allá de algo que ellos hacen tan livianamente, genera un impacto en la subjetividad del alumno enorme, porque hay más probabilidades de que ese alumno termine retirándose de la institución y termine en un turno vespertino para luego terminar abandonando el sistema educativo por la falta de disponibilidad y la falta de comprensión que tener hacia esa subjetividad que es singular frente al resto, y cómo el resto de los alumnos se puede beneficiar de esa singularidad también. Pasa, por ejemplo, en el caso que tenemos un alumno con autismo que se incluye en un grupo, y ese grupo es especial porque es más sensible frente a las necesidades de él. Por ejemplo, le dice a la preceptora, Prece, puede tocar el timbre un poquito más bajo porque al compañero le hace mal. O Prece, sabe que se está sintiendo mal, o profesor, no diga así las consignas porque a él se pone mal y enseguida se brota. Entonces ahí vos ves que realmente el grupo se benefició de ese alumno y lo comprende y lo acompaña, y él está siendo parte de ese grupo. No está siendo el chico que tiene su maestra al lado, que generalmente no le permite un encuentro con sus pares, porque todos están ahí los chicos como, ¿qué le pasa a él que tiene una señora, una chica más grande al lado de él? Algo le pasa, no nos podemos acercar entonces. Estos son comentarios que me han dicho los chicos ahí de la institución misma. No sé, la profe Rita, ¿qué piensa de su experiencia? Yo particularmente trabajé en una integración con un joven que estaba en primer año de la secundaria, ingresaba al primer año de la secundaria con un diagnóstico de el TGD, que ahora ya no es más TGD, pero se sigue poniendo en los certificados de discapacidad. Y la verdad que yo me iba una vez a la semana. La realidad es que a mí me pintaron, es un chico que no puede tolerar toda la carga horaria, que va a haber materias que van a poder hacer y otras que no. Y cuando me encontré con él, desde el principio, bueno, también las ansiedades de los padres, ¿no es cierto? En este caso de la mamá, por ejemplo, también cumple un rol súper importante el tema de las expectativas que tienen las familias con respecto a esos chicos. Me encontré en realidad con una escuela, una institución privada en este caso, que tenía mucha apertura con respecto al recibimiento de chicos con diagnósticos. Entonces, a mí lo que me tocaba era más lidiar con la mamá, con la familia, a dejarlo ser, digamos. Sí, él va a poder hacer todas las horas, probemos. Y pudo hacer primero y segundo año con todas las horas, carga horaria de 7 horas, con todas las materias. Por supuesto que en algunas andaba un poquito mejor que en otras, pero realmente en ese sentido yo tuve la experiencia de que la institución acompañó y que pudo adaptarse y dejarlo ser un joven más. Si él quería compartir en el recreo con sus compañeros lo podía hacer, si él no lo quería compartir no lo hacía. Ya lo conocían, si se ponía un poco nervioso ya bajaban el tono de voz, pero es esto de también de que los jóvenes, los niños son más capaces de adaptarse más rápido a todo esto que nos pasa a que los adultos. La resistencia siempre está en el adulto. Bueno, esa es unas etapas evolutivas que vamos a tocar después del break. Ahora tenemos que hacer un break, son las 10:30 de la mañana. Muchas gracias. Los veo todos medio cansaduchos, ¿verdad? Profesora Rita, por su aporte muy nutritivo. Tengo que mutear. Sí. No, vamos a preparar un seminario donde usted va a comandar el mismo. Así que vamos. Ya bueno, pero para febrero del año que viene, tiene un año para preparar y para vivir la experiencia. Y está bueno, surge la idea y creo que le gusta a todos los alumnos. Es que el intercambio, profe Melissa, la verdad que, y profe Oscar, el intercambio siempre enriquece, o sea, nosotros creo que una de las premisas que tenemos nosotros como profesionales ya
creo que es el aprender constantemente. Y Sí. si no, nosotros no dejamos de aprender, Sí. no avanzamos. Crear este espacio y que lo vayan viendo los alumnos, que este espacio de debate, de intercambio, de aporte, de diferentes formas de abordaje, diferentes puntos de vista de cada una de las disciplinas que atañen a todo lo que nos compete a nosotros como profesionales de la educación y de la salud, tienen que perder ese miedo de hablar, tienen que tener que compartir experiencias, tienen que aprender constantemente, como dice la profesora, te quedás un par de meses y te perdés algo nuevo que salió. Entonces, todo ese tipo de ritmo profesional lo tienen que ir adquiriendo desde ya de ahora, haciendo la carrera, experimentando todo eso. Así que vamos a un break. Como moderador, le invito a un break y volvemos a las 11 y continuamos con el Power. Tenemos que continuar con la etapa evolutiva de adolescencia, juventud y adultez y otras experiencias educativas como ejemplos de abordaje. Muchas gracias y nos vemos dentro de 30 minutos. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.